Buenos días. Vamos a empezar la unidad número 4, relaciones, obligaciones y divulgaciones autorizadas. Esta también es una de las unidades importantes para el examen del Estado, porque de aquí van a venir 7 preguntas. Aquí hablaremos sobre la norma de mandato o ley de agencia y de los diferentes tipos de relaciones de corretaje que se practican en Florida. Primero, la ley de mandato o ley de agencia. Cuando una persona delega autoridad a otra para que actúe en su nombre, se crea una relación de agencia o de representación. Ahora, existen 3 tipos de leyes de representación y se derivan de diferentes métodos de creación de leyes. ¿Okay? Empezamos por el derecho consuetudinario o de las leyes no escritas. Okay. También se conoce en inglés como que nace en Inglaterra, ¿no? Hace muchos siglos, cuando los dueños de tierras tenían a los pobladores de estas tierras como sirvientes, ¿okay? Y le debían lealtad absoluta al dueño de la tierra, que lo consideraban el amo. Entonces se establecía este principio absoluto de ley de mandato, ¿no? En la que el siervo, o sea, la persona que vivía en estas tierras, le debía lealtad, obediencia, ¿no? Una serie de obligaciones. Entonces, y no estaban escritas, ¿no? Eran por costumbres, ¿no es cierto? Y verbales. Incluso cuando se hacían contratos, se hacían por lo general en la plaza del pueblo, ¿no? En la plaza del pueblo se transferían propiedades, ¿okay? Entonces, la palabra tenía mucho valor, ¿okay? Y si se faltaba la palabra, entonces la forma de resolver el asunto era por una demanda, ¿no? Entonces, quienes decidían, ¿no? Eran los jueces, quienes iban a tomar la decisión, y a partir de eso se establecía una ley, ¿okay? Una ley basada en decisiones judiciales. Y eso ha ido evolviendo y es una forma como funciona en los países anglosajones, de origen inglés. Estados Unidos es uno de ellos. Por eso aquí también se crean leyes por decisiones judiciales. Luego tenemos el derecho estatutario o de leyes escritas. Este derecho nace, bueno, del derecho napoleónico, ¿no? Franco-prusiano, alemán, en que se crean leyes a través de, ¿no? procedimientos que requieren, ¿no? la aprobación de legislaturas, ¿no? Legislaturas, ¿no? Cámaras bajas y cámaras altas, todo eso. Bueno, todo al final se plasma en un documento escrito. Un documento escrito, como por ejemplo los estatutos que tenemos en Florida, como el Estatuto 20, el 120, el 455, el 475. Todos esos son ejemplos de leyes escritas o derecho estatutario. Y luego tenemos también el derecho administrativo. Y el derecho administrativo es el que se crea por agencias que se le ha dado la facultad de crear normas. Pero estas normas no son más que normas administrativas, ¿okay? Incluyen regulaciones, ¿no? Que no siguen el proceso de creación de leyes como en los otros 2 tipos de derechos, ¿no? Entonces, en una transacción comercial, en general, cuando se le delega la autoridad a otra persona, se crea una relación entre representado y representante. Y esta es un tipo de relación fiduciaria, de confianza, confidencialidad y lealtad, parecida a la ley de agencia que se originó en Inglaterra, ¿no? Este tipo de relación, ¿no? De confianza, confidencialidad y lealtad. Un ejemplo es la relación cliente-abogado, ¿no? Totalmente confidencial. La información que se le da al abogado, porque sabe que el abogado no la va a difundir, hay confidencialidad. Este tipo de relación de agencia es opuesto a cuando se llevan a cabo negociaciones entre partes en posición de igualdad, es decir, que ambas partes son independientes y defienden sus propios intereses. Este es el caso, por ejemplo, cuando un propietario vende y puede vender su propiedad por cuenta propia, los famosos FISBOs, como dicen en for sale by owner, ¿okay? No tienen representación, ¿okay? Igualmente el comprador no tiene representación. Entonces se establece una negociación en que cada uno defiende sus intereses, ¿okay?
Se conoce también como, en inglés, como at arm's length, o sea que estamos alejados por un brazo, más allá del brazo. Porque si fuera más cercana, estaríamos hablando de una relación entre parientes o amigos o colegas, ¿no? En lo que es una relación cercana. Entonces no hay realmente un tipo de negociación, ¿no? At arm's length. Además, cada una de las partes actúan bajo el principio legal de caveat emptor, es en latino, que significa que el comprador tenga cuidado, sin garantías y por cuenta y riesgo de la persona. Tiene que defender sus intereses y al mismo tiempo verificar el mismo y averiguar las condiciones de una propiedad, por ejemplo, ¿no? El vendedor no se lo revela y el comprador tiene que buscarlo por el mismo. La gente que compra propiedades en una subasta, ¿no? Las venden los bancos en subastas, pero no ofrecen ninguna garantía a los que compran las propiedades en subasta. Entonces, es la obligación del comprador hacer su propio, ¿no? Investigación de las condiciones del título de la propiedad, las condiciones de la propiedad. Están comprando a Amazon y bajo el principio de caveat emptor. Bueno, ahora, más específico, la relación de agencia en transacciones inmobiliarias. Cuando realmente existe una relación de agencia, ¿no? Que es la relación fiduciaria, el representado se le reconoce se le llama principal, ¿okay? Y al representante se le llama agente, ¿okay? El principal le delega autoridad al representante para que lo represente en una transacción. ¿Quién vendría a ser el principal? ¿El cliente vendedor o el cliente comprador? ¿Y quién podría ser el agente? El corredor. Y su agente como representante del corredor. Entonces, hay dos tipos de representación. Tenemos representantes generales y representantes especiales. ¿Okay? El representante general está autorizado por el principal para realizar actos asociados con las operaciones continuas de un trabajo en particular o un determinado negocio del principal. ¿Qué ejemplo tenemos de representante general? Un administrador de propiedades. ¿Okay? El administrador de propiedades está ahí para representar al propietario ausente en todas las labores relacionadas con las operaciones de la propiedad que se administra. ¿Okay? No hay instrucciones limitantes en cuanto a la manera de actuar, ¿no? O sea, como representante general va a llevar todas las labores requeridas para poder administrar la propiedad. Igualmente son los vendedores asociados con respecto al corredor. En una compañía de corretaje, los agentes, los vendedores asociados y corredores asociados son representantes generales del corredor, ¿ok? Porque los agentes son los que van a entrar en contacto con los consumidores clientes y son los que van a ir y representar al corredor cada vez que cogen un listado para vender las propiedades. Incluso pueden firmar el contrato de listado de la propiedad en representación del corredor. Todas las labores las van a hacer sabiendo que tienen funciones que desempeñar trabajando como representantes de este corredor. ¿Okay? Ahora, el representante especial es aquel que está autorizado por el principal, que puede ser un vendedor o comprador, para que realice un acto específico. ¿Cuál es? Vender, comprar o alquilar una propiedad. ¿Okay? Una vez que termina este proceso, se acaba la relación. Solo esta representación es especial por un acto específico, ¿no? Vendemos esta propiedad a este precio por este periodo de tiempo, ¿no? Y bajo estos términos. Entonces, el representante especial tiene que actuar bajo esos términos por este periodo de tiempo, mientras dure la relación. ¿Entendido? Entonces, en este caso sería el vendedor, el representado, y el corredor sería el agente, representante especial. ¿Preguntas? Sí. Dale, María José. En el representante especial solo puede ser el corredor, no puede ser un administrador propietario ni un agente, ¿no? El representante especial por lo general es el corredor para una transacción específica, mientras que el administrador de propiedades es un representante general, porque es para una labor que va a ser continuada. No agentes tampoco, ¿no? Solo el corredor. Siempre es el corredor. O sea, el administrador de propiedades probablemente es el corredor. Ahora, ustedes como agentes son representantes generales del corredor. O sea, ustedes actúan en representación del corredor para todas estas transacciones, en las que el corredor puede ser representante especial o como administrador representante general. Ok. Claro. En la práctica, cuando hay una transacción, al final el dueño termina firmando.
¿puede darse esta representación hasta firmar por el dueño de la casa o del comprador, o esto específicamente es cuando vas a buscar información del estatus de la propiedad, ante las sociedades, ante todo esto? El representante general el corredor o la gente puede firmar por el corredor, pero no puede firmar por el cliente del corredor. Pero entonces esa representación se da es específicamente para ir a determinados organismos o para buscar información de la propiedad o simplemente para, no sé, actuar y usar la parte legal de la agencia de corretaje. O sea, esta representación es hasta cierto límite, ¿cierto? De parte del vendedor y el comprador. En este caso el vendedor, ¿no? Porque al final la representación cuando hay una venta es más para el vendedor que para el comprador, ¿correcto? En algunos casos, la mayoría de los casos, representa al vendedor, ¿cierto? No, en algunos casos el comprador, y ahora estamos en un proceso relacionado con el pago de comisiones que posiblemente cree una relación tanto como para el vendedor como para el comprador, más para ambos lados, que lo que es ahora tirando más es el vendedor. Pero sí, casi la mayoría de las representaciones son para representar a un vendedor, ¿no? Las relaciones, pero ahora vamos a ver los diferentes tipos de relaciones que se pueden establecer, ¿no? Y se puede igualmente representar a un vendedor como a un comprador. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las tres tipos de relaciones de bienes raíces que se pueden establecer en el estado de Florida. Relaciones de corretaje. Hay tres tipos de relaciones de bienes raíces. La primera es sin representación de corretaje o non-brokerage relationship, la que no existe una relación. La segunda es corredor de transacciones, ¿okay? Y esta es la que más se utiliza en la actualidad y es la que se considera ya está asumida como un tipo de relación que se establece si no se especifica otro tipo de relación. Si no se especifica los otros dos tipos de relación, se asume que existe una relación de corredor de transacción, en el cual se ofrece una representación, pero una representación limitada. O sea, estas primeras dos no son una relación en la que se aplica la ley de agencia. En la tercera, sí, la relación de representante único, o en inglés, single agent. ¿Okay? En esta es la única de las tres relaciones de corretaje en el estado de la Florida en las que se aplica la ley de mandato o ley de agencia. Es la única relación en la que se establece esta relación fiduciaria entre cliente, ¿no?, y corredor, de representante y representado, en que cualquier acto del representante va a repercutir en el representado en lo que se refiere a la responsabilidad de los actos del representante, pues como si lo hubiese llevado a cabo el representado. Mientras que en corredor de transacciones, como es una representación limitada, cualquier acto del representante no repercute en el representado, se libera de esa responsabilidad del representado. Entonces, empecemos por la relación sin representación de corretaje. Esta es como una relación sin relación. Básicamente lo que estamos tratando de establecer aquí es que no tenemos relación con usted, la persona con la que vamos a llevar a cabo una transacción. Tenemos un representado y por lo tanto no podemos representarlo a usted en esta transacción, pero podemos facilitar la transacción. ¿Okay? Esto sucede frecuentemente en el caso de los vendedores directos, ¿no? Cualquier vendedor que vende su propiedad por cuenta propia y no quiere ser representado, pero ustedes tienen un cliente que representan que quiere comprar esa casa. Entonces, ustedes establecen esa relación con el for sale by owner, como le llaman en inglés, for sale by owner, vendedor por cuenta propia. El comprador tampoco tiene un representante. Digamos, si ustedes están haciendo un open house, ya saben lo que es un open house, ¿no? Es una puerta abierta. Ingresa por la puerta un vecino, y este vecino le interesa porque tiene un familiar que quisiera mudarse a la zona, donde, ¿no? Pero quisiera o tal vez comprárselo a un familiar, a un hijo, no sé. Entonces ustedes le preguntan a esta persona, antes de que inicien una negociación, si está siendo representado por un agente. Entonces, si le dice que no tiene un representante, entonces puede darse el caso de que
no existe una relación de representación con esta persona, pero sí le puede ayudar a que se efectúe la transacción. ¿Okay? Todo depende, ahora más adelante voy a explicar qué tipo de relación ustedes tienen con el vendedor. ¿Okay? El corredor provee información a ambas partes, pero no participa en la negociación por parte de la parte no representada. ¿Okay? El corredor simplemente se dedica a facilitar la transacción. La siguiente relación que les mencioné se llama la relación de corredor de transacciones o transaction broker en inglés. Como dije, es la relación asumida a menos que se especifique lo contrario por escrito. Si se establece una relación, ¿no? Listar una propiedad o ayudar a un comprador y no se ha puesto por escrito qué tipo de relación existe, ¿okay? O no se ha especificado si la relación es de agente único o no existe relación, entonces se asume que se trata de una relación de corredor de transacciones. Entonces, al establecerse este tipo de relación de corredor de transacciones, ya no tenemos una representación fiduciaria ilimitada, sino establecemos una representación limitada. ¿Okay? Esto permite que los licenciados faciliten las transacciones entre tanto compradores y vendedores. Entonces, el corredor va a ofrecer una representación limitada por un lado al vendedor y por otro lado al comprador, y se va a enfocar en la transacción. ¿Qué significa esto, por ejemplo, para los agentes que listan una propiedad para la venta bajo este tipo de relación como corredor de transacciones? Es que puedes trabajar tanto con el vendedor como con el comprador en la misma transacción. No creas lo que le llaman agencia dual. ¿Okay? Agencia dual se crearía cuando representas como agente único al vendedor y al mismo tiempo al comprador. No lo puede hacer, pero como corredor de transacciones puedes trabajar con ambos. Por el corredor de transacciones. Los licenciados no pueden representar una parte en detrimento de la otra porque se representa a ambos de forma limitada. O sea que al representar a ambos de forma limitada pueden recibir la comisión completa. El comprador o vendedor, en este caso, se le considera un consumidor, no un principal. Recuerden que cuando existe la relación de agencia, el representado se le conoce como principal, ¿cierto? Ya, cuando estamos estableciendo una relación de corredor de transacciones, como no tenemos una representación de agencia bajo la ley de mandato, solo tenemos una representación limitada de este cliente. Al cliente lo conocemos como consumidor. ¿Okay? Entonces, el vendedor consumidor no es responsable por las acciones del licenciado porque no es el representante de esto. ¿Okay? Quien representa, en este caso el corredor, no es a ambas partes, sino representa la transacción. Bueno, la tercera relación es la relación de representante único, o en inglés, single agent, o agente único. Esta es la única relación fiduciaria de las tres, en la que sí se aplica la ley de mandato que hablamos al principio de esta unidad, ¿no? Cuando empezamos a hablar sobre la ley de mandato, y hablábamos de que existe una relación fiduciaria, de confianza, de confidencialidad absoluta, solo aplica a este tipo de relación, la de representante único. En este caso, por ser representación única, significa que solamente podemos representar a una parte en esta transacción. O representamos al vendedor o representamos al comprador, pero no podemos representar a ambos en la misma transacción, en la misma capacidad fiduciaria. Entonces, si trabajamos con el comprador, nuestro principal sería el comprador. Si trabajamos para el vendedor, nuestro principal es el vendedor. ¿Okay? Y el corredor viene a ser el agente, representante a una de las dos partes. ¿Qué es agencia dual? La agencia dual se produce cuando una empresa de corretaje representa como agente único tanto al vendedor como al comprador en la misma transacción. Y en Florida es ilegal y es prohibido. ¿Okay? Hay 8 estados en los que está prohibido la agencia dual. Uno de ellos es Florida. Los otros son Wyoming, Alaska, Vermont, Colorado, Maryland, Texas y Kansas. Pero otros estados como New York, California, Georgia, sí está permitido la agencia dual. Entonces, cuando se establece una relación con un cliente, ¿no? Se establece con la empresa de corretaje, no con el agente solamente, ¿ok? Entonces, ustedes son agentes de una compañía de corretaje y ustedes establecen una relación de agente único con un vendedor para vender la propiedad. Entonces, todos los empleados de esa agencia de corretaje no pueden traerle un cliente con el cual también ellos tengan una relación de agente único.
para ver esta propiedad. Solamente pueden trabajar con alguien con el que no tengan representación. Porque entonces, al representar al mismo tiempo dentro de la misma agencia de corretaje a un agente al vendedor y otro agente al corredor, se estaría creando una agencia dual. Bueno, vamos entonces a ver las comparaciones de obligaciones de las tres relaciones. Cada una de estas relaciones tiene ciertas obligaciones con sus clientes. Y va a haber esta figura 4.1, la pueden buscar en el libro. ¿Alguno de ustedes no tiene el libro? ¿Ya les llegó? ¿Cuál es la página? A ver si lo puedo buscar. 7-8. ¿Qué página? 7-8. 78. Ok, gracias. Ok, ya lo tienen todos, perfecto. Entonces, es para que un poco se vayan guiando conforme yo les voy explicando, ¿verdad? Porque no se ve muy claro aquí en la pantalla. Pero vamos a empezar por la primera relación, que es la relación sin representación o sin corretaje. Y tiene tres obligaciones, a pesar de no existir relación. O sea, puede ser que no tengamos relación con esta persona, consumidor, vendedor, pero sí tenemos obligaciones. La primera es rendir cuentas de todos los fondos. ¿En qué nos referimos a esto? Por ejemplo, si se trata de un comprador, el comprador con la oferta va a presentar, incluyendo un depósito de buena fe, un cheque en el cual están pagando una cantidad de dinero que indica que son serios en la oferta, ¿no? Entonces, nosotros somos responsables de rendir cuentas sobre esos fondos, porque en algún momento se van a tener que enviar a la compañía de título de cierre para agregarlos como parte del precio de compra. Entonces, en todo momento, desde que recibimos fondos, una persona que no tengamos relación con ella, somos responsables de rendir cuenta de esos fondos. ¿Okay? La segunda obligación es actuar con honestidad y equidad. Pero esto es seguir los principios y las normas de ética profesional que están en nuestro código de la Asociación Nacional de Realtors, ¿no? Con respecto al público, con respecto a los clientes. Divulgar todos los hechos conocidos que afecten el valor de una propiedad residencial. Y esto ya es algo que es muy importante, ¿no? Porque a pesar de no tener relación con un comprador, una relación y solamente representamos a nuestro cliente vendedor, tenemos que divulgar a este comprador cualquier defecto material que pudiese afectar el valor de la propiedad y que no sea visible para el comprador. ¿Okay? Por ejemplo, el techo de la propiedad tiene un liqueo que no es visible cuando no llueve, pero cuando llueve empiezan a caer gotas por medio de la sala. Entonces, estos son defectos que hay que divulgar, aunque no tengamos relación con este cliente comprador. ¿Okay? Entonces, obligaciones. Entonces, ya, esas son las tres obligaciones que tenemos con una relación sin corretaje. Ahora veamos las obligaciones cuando tenemos una relación de corredor de transacciones. O sea, que estamos ofreciendo solo una representación limitada, ¿cierto? Entonces, ustedes ven que están marcados con un checkmark las primeras tres, igual que la relación sin corretaje. Sí, porque esas también son obligaciones del corredor de transacción, ¿no? Rendir cuenta de todos los fondos, actuar con honestidad y equidad y divulgar todos los hechos conocidos que afecten el valor de la propiedad residencial. Además de esas tres obligaciones, como corredor de transacciones vienen cuatro más. Una es utilizar su capacidad, cuidado y diligencia. ¿Se acuerdan? Uno de los conocimientos que ustedes tienen que, ¿no?, desarrollar con la licencia es la de, ¿no?, cómo, ¿no?, correr, ¿no?, el procedimiento de cerrar una transacción. Entonces, no es que ustedes simplemente listan la propiedad y se olvidan, ¿no?, y llevan un contrato y se olvidan. Tiene que estar encima de los detalles del contrato, ¿no?, de cada uno de los pasos que hay que dar para llegar al cierre. Pedidos de inspección, tasación, obtención del préstamo, situación, condición del título, todas esas cosas tienen que estar presentes, porque ya tenemos una relación. Acuérdense, la primera no teníamos relación, pero esta vez ya tenemos una relación, aunque limitada, estamos representando al cliente, al vendedor o al comprador. Entonces tenemos que seguir esta obligación, que es utilizar tu capacidad, cuidado y diligencia, porque te pueden demandar por negligencia si no lo haces. Luego tenemos que presentar todas las ofertas y contraofertas. Toda oferta que te presenten un comprador por una propiedad, tienes que presentársela al vendedor, a menos que el vendedor te dé instrucciones por escrito
de no presentarle más ofertas, o no presentar ofertas debajo de cierto precio. ¿Okay? Incluso tú no puedes comparar una oferta con una y decir, bueno, la mejor presente la otra, no, tienes que presentarlas todas. Desempeñar los deberes adicionales que acuerdan las partes. No, he saltado. Ejercer una confidencialidad limitada. ¿Okay? Confidencialidad limitada. Tiene que ver con los términos en los que un cliente de usted va a negociar. ¿Okay? Les puedo decir a ustedes hasta cuánto pueden pagar el comprador. El vendedor le puede decir a ustedes hasta cuánto aceptarían por debajo del precio listado una oferta. Pero eso no significa que ustedes vayan y se lo digan al otro lado, a la otra parte, ¿no? Tienen que mantener esa confidencialidad limitada para no mermar la capacidad de negociación del cliente representado, aunque sea una representación limitada. Y la cuarta es, o sea, que completa las 7 obligaciones, es desempeñar los deberes adicionales que acuerden las partes. Porque esta es la única de las relaciones, de las 3, en las que podemos trabajar con ambas partes al mismo tiempo. ¿Sí? Por eso es posible que tengamos que alguna de las partes nos pida hacer una cosa, la otra parte nos pide hacer otra, entonces podemos trabajar con ambos. Por eso desempeñamos los deberes adicionales que acuerden las partes. Bueno, ya vimos la segunda, ahora vamos a ver la tercera. Las obligaciones de una tercera, que es la de representante único. Y las 3 primeras están también compartidas con las otras 2. O sea, estas de rendir cuentas de fondos, actuar con honestidad, equidad y divulgar todos los hechos, tienen la obligación, todas las relaciones. Luego, hay 2 de las obligaciones del corredor de transacciones que se comparten con el representante único. ¿Por qué razón? Porque ambos casos está teniendo una representación, una relación de representación. Por lo tanto, hay que tener cuidado y diligencia y presentar todas las ofertas y contraofertas. Alejandra. Sí, pregunta. En el caso de cuando hay un open house, normalmente cuando alguien, bueno, no siempre, pero cuando alguien está interesado en comprar una propiedad, pues la gente le muestra una serie de opciones al que quiere comprar y las van a ver juntos, ¿verdad? Y se las va mostrando. Pero también se da que para una casa, por ejemplo, los compradores ven un open house, pero el agente que ellos contrataron para que les ayuden a comprar esa propiedad no va con ellos, sino que ellos entran al open house porque casualmente pasaron por ahí, ¿verdad? Y entraron. Entonces, digamos que la casa les gustó y las personas dicen que no tienen ningún agente que les esté ayudando a comprar. ¿Qué pasa en ese caso? Ustedes pueden presentar la oferta como corredor de transacciones. Si la relación que ustedes tienen con el vendedor es también de corredor de transacciones, que es la asumida. Si ustedes tienen una relación de representante único con el vendedor, entonces lo único que puede hacer es facilitar la transacción representando a tu vendedor, no a esta persona. Entonces tienes que firmar una divulgación de que no lo representas, pero lo puedes acomodar la transacción, o sea, preparar los documentos para la oferta. Ahora, ¿qué pasa con este representante, supuesto representante de estas personas que entraron? Es lo que tú quieres saber, ¿no? Uh-huh. Si esa persona con la que están trabajando no tiene un acuerdo por escrito de representación, perdieron la comisión. No pasa nada. Tiene que estar por escrito, ¿verdad? Tendría que, porque para poder reclamar su comisión, van a tener que ir por el sistema que tenemos de la Asociación de Realtors, de que soy miembro, de arbitraje. ¿No? El corredor, no el agente, sino el corredor de ese agente tiene que presentar un reclamo por comisión, ¿no? Okay. Tiene que demostrar con un documento escrito, mejor, de que tuvo una representación del comprador. Okay. Si no la tiene, entonces el corredor le va a exigir que se dé esfuerzo por el agente de ir a hacer este reclamo, porque cuesta $500 poner un reclamo de la asociación. Y entonces prácticamente pierde la comisión. Yeah. Ahora, si tuviese un acuerdo de derecho exclusivo de venta, ¿no? Y el vendedor decide vender la propiedad al vecino, sin decirle a la gente. Y le dicen, mira, no, te voy a pagar la comisión porque lo vendí directamente, no tú sin ti. Bueno, si tú tienes un acuerdo de derecho exclusivo con te tiene que pagar la comisión. Ok. Yeah. Sí, al final todo depende cuál fue el trato que se hizo por escrito, ¿verdad? Porque... Escrito es el que mejor sirve. Ya, ok. No, puedes también arguir que ese día del open house el agente te envió
por un texto, un WhatsApp. Era una comunicación entre la gente y Ujú. el computador, de que mira, ahí está Open House, anda a verlo. Ujú. ¿Ya? Entonces ahí podría tener razón de que el que originó, o causó la venta fue el representante del comprador, aunque no existiera un acuerdo. Ujú. Entonces eso lo va a ver ¿no? Sí, Complicado. ya, sí, sí. Usa mucho, porque hay mucha gente que son flojos y no les gusta trabajar mucho y o tienen Ujú. tiempo y mandan a los clientes a ver las propiedades, ¿no? Entonces se corren el riesgo de que a lo mejor la forma de asegurarse que no pierdan es Mm. un acuerdo de representación con ese. Mm. Entonces ya lo mandas al cliente a todos lados. Sí. No, y los compradores, bueno, con Zillow la gente ve ahí cuando hay open house y si está cerca, pues van sin esperar a que la gente tenga el tiempo para ir con ellos, ¿verdad? Entonces, Sí, o sea, que los tiempos han cambiado, ¿no? Hace décadas no existía el Internet, entonces siempre dependían los clientes de los agentes, ¿no? Para mostrar que estaba ya, disponible. sí, Pero en la actualidad, pues, es tú más fácil. tienes que ir a hacer un Google Search y Ujú. en el Open House esta semana y dice la zona donde te gusta, y tú vas, Ujú. donde tengas un agente que te está supuesto a mandarte a esos Open House. Ujú. Vas por tu cuenta, porque tú quieres comprar la propiedad, estás buscando algo y la Claro. gente no te está respondiendo, entonces Ujú. ya tú siendo tú mismo. Ujú. Ok, Eh, esa es la situación. ok. Entonces ya vimos la relación primero sin corretaje y las obligaciones de corredor contra transacciones, y ahora vamos a ver la de representante único. Y se las voy a volver a repetir, porque hay que machacarle esto, porque es un poquito complicado el aspecto legal, ¿no? O sea, que hoy se los reintroduzco, pero ahora más adelante en las próximas diapositivas se los voy a volver a repetir, para asegurarme, y después les voy a hacer preguntas a ver si lo han entendido. Que prepárense, presten atención. Y bueno, entonces, como le dije, el representante único tiene las primeras 3 obligaciones compartidas, igual que con las otras 2 relaciones. Luego, las relaciones en las que se crean debido a que existe una relación de corretaje, no de representación, como son las de tienen que utilizar su capacidad, cuidado y diligencia y presentar todas las ofertas y contraofertas, ¿okay? Son obligaciones que también son del representante único. Ahora, el representante único tiene 4 obligaciones únicas, que solamente las tiene el representante único y no las tienen los otros 2 tipos de relaciones. Y estas son, y se deben a que existe una relación de agencia, ¿no? Una relación de mandato. ¿Y cuáles son? Confidencialidad absoluta, ¿okay? En tanto hablamos de confidencialidad limitada, ¿no? Ahora estamos hablando de confidencialidad absoluta. ¿Qué significa? Ustedes no pueden revelar la motivación del cliente de usted sobre todo para vender. Puede ser que se estén divorciando, puede ser que tenga un problema para pagar la hipoteca, tiene un problema de estructural, un problema de permisos. Entonces, bueno, hay cosas que hay que revelar de todas maneras al comprador, por supuesto. Pero problemas, digamos, de la situación por la cual está causando la venta, divorcio, entonces eso puede debilitar mucho la posición del cliente de ustedes. Entonces, confidencialmente, absolutamente no revelar la otra parte. Obediencia, también obedecer todas las órdenes, ¿no? Por ser casi siervos del amo cliente. A menos que estas órdenes sean ilegales. Por ejemplo, ustedes seguramente habrán oído de las leyes antidiscriminación. Un cliente no les puede dar órdenes discriminatorias de no presentar o ofrecer propiedades a personas de cierta nacionalidad o raza o religión. Sería ilegal. Lealtad, ¿no? Bueno, también tiene que ver con esto de la relación de agencia, ¿no? Que te debes a tu cliente, solo defiende la posición de tu cliente con el máximo de fervor por el cliente tuyo, por lealtad. Divulgación plena, se refiere a que cualquier hecho que ustedes se enteren, inmediatamente tienen que comunicárselo al cliente, si es que el cliente ya no se ha enterado. Inclusive, si ustedes tienen inversionistas con los que ustedes trabajan en comprar otras propiedades
y este inversionista quisiera comprar la propiedad que ustedes han listado. Tienen que establecer, no divulgar esta relación que existe con otras personas, en la que no podríamos representarlos en la transacción como agente único, solo sin relación. Gladys. Esta representación única, cuando se firma con el corredor, o por ser tan específica se tendría que firmar con el nombre del agente, del vendedor. ¿Del agente del vendedor? Sí. No, ustedes son representantes únicos, representantes generales del corredor. Entonces, todo lo que ustedes hacen es en representación del corredor. Sí, pero cuando estamos hablando, por ejemplo, de estas particularidades del cliente, que si no se puede divulgar el motivo por el cual está vendiendo, esto él lo firma con el corredor, ¿correcto? O con el representante, o sea, el licenciado. Eso es lo mismo, al final. Lo que le diga el corredor tiene que cumplirlo el agente, igualmente. Ok, pero el contrato lo firma con el corredor, entonces. Claro, aunque el que firma por el corredor es el agente. Ok, es lo mismo. Como representante del corredor, el agente es el que va a los listings appointments, o sea, las citas para listar la propiedad, y es el que va a presentar el contrato, explicárselo al vendedor, y va a hacer lo que firme, y también el agente va a firmar en representación del corredor, a menos que la política de la oficina de corretaje sea que el corredor sea el que firme el documento. Pero el agente puede firmar por el corredor. Okay. Y si usted ve el contrato, indica justamente eso. Ok, otra cosa. ¿Cómo manejar ese tipo de preguntas de un comprador? Porque si bien es cierto hay unas cláusulas de confidencialidad estricta, hay compradores también que preguntan mucho. Sí, ¿por qué? Y esto. ¿Cómo manejarlo? ¿Se le dice directamente no te puedo compartir porque es confidencial? ¿O cómo manejar ese tipo políticamente las preguntas? En la práctica, muchas veces los compradores están representados por otra gente. Ajá. Okay. Entonces el comprador realmente no puede ir directamente a hablar contigo como representante del vendedor, sino a través de su agente. Uh-huh. Okay. Entonces el agente es el que va a hacer las preguntas por el comprador. Ahora, dependiendo de la relación que tú tengas con tu cliente, no, tú no debes de divulgar información que pudiese, ¿no?, afectar la posición del cliente tuyo. Entonces, ahora, lo único que tú puedes divulgar son hechos, no, materiales que afecten la condición de la propiedad, como puede ser un problema con el techo, un problema del aire acondicionado, problemas que cuesten bastante arreglarlos, ¿no? Que tú también tienes la obligación de preguntarle a tu cliente antes de listarlo. ¿Tiene su propiedad alguna condición, algún que usted quisiera divulgar, ¿no?, para que los compradores sepan? Eso sí lo puedes divulgar y lo debes divulgar justamente. Pero cualquier otra relación, situación, digamos, personal que tenga el cliente tuyo, eso lo tiene que mantener en confidencialidad. Ok, gracias. Alejandra. Bueno, yo he tenido alguna experiencia con respecto a eso, y normalmente pasa en los open house, donde solo está el agente y pues uno anda libre. Y bueno, nosotros el máximo de preguntas, ¿verdad?, hasta el más mínimo detalle, ¿verdad? Y hay agentes de que le dicen hasta todo, ¿verdad? Todo el detalle que uno necesita se lo da, pero también nos hemos encontrado otros agentes que la primera pregunta que uno hace, ¿por qué están vendiendo?, ¿verdad? Porque causa curiosidad. Entonces, pero ellos de lo más diplomáticamente dicen, no manejo esa información, ¿no? Y ahí se acabó la historia, no más preguntas, porque si no tienen la información, pues hasta ahí. Entonces, hay gente como me imagino que... Entonces, hay algunos agentes que hacen lo que deben hacer y otros agentes que hacen lo que se les viene, ¿no? Bueno, claro, pero hay algunos que dicen, ¿por qué se está vendiendo? No, es que ellos decidieron mudarse a otro lugar más céntrico. Me imagino que el vendedor les autorizó a decir eso. Quiero pensar. Pero hay otros agentes que sí definitivamente dicen, no manejo esa información. No sé por qué están vendiendo. Y ahí se acabaron las preguntas. Entonces, la pregunta que ustedes hacen es para ver la urgencia del vendedor. No tanto eso, sino porque a veces uno va a una casa, la casa pues muy bonita, la zona y todo, entonces causa curiosidad porque alguien estaría vendiendo su casa,
O también cuando la compraron tal vez un año atrás y un año después la están vendiendo. Entonces uno dice, ¿por qué la están vendiendo tan rápido? Entonces, perdón. La propiedad no lucía como luce hace un año. Es posible, claro. Uno dice, tal vez en la comunidad hay problemas aquí, entonces uno quiere saber. Pero como le digo, hay agentes que sí entran mucho en detalle de que esto, lo otro, y hay otros que de plano lo cortan a uno desde el principio. No manejo. ¿A ti, tú cómo actuarías como agente representando al vendedor en estos casos? Alguien entra por la puerta de un open house y te empieza a bombardearte con preguntas como si fuera periodista de la empresa. Bueno, todo depende de la apertura que me haya dado el vendedor, porque si bien es cierto que es importante mantener la confidencialidad del vendedor, el hecho que uno pueda responder a preguntas al interesado también genera confianza y posiblemente una venta, porque si yo vengo y alguien me pregunta, yo de plano le digo que no manejo esa información, uno desde ahí se va creando como una barrera, así como, bueno, no tengo toda la información que necesito, entonces probablemente aquí no hay una venta. Pero si el vendedor me da mi información que yo pueda ofrecer, que ellos me autoricen a dar, para cuando tenga un posible comprador interesado y yo la pueda dar, pues la doy, pues, porque para mí sí crea confianza, que se ve como transparente la situación. Se ve mucho más. Bueno, pero a veces esto lo dicen de una forma diplomática, como tú dices, ¿no? Y básicamente te frenan de seguir haciendo preguntas, pero te deja esa frustración de que, bueno, aquí tal vez hay algo que están escondiendo que no lo quieren. Claro. Razones ocultas. Exacto, sí. No, claro, hay un límite para todo, no es que vamos a entrar a ciertos detalles. Es muy imprudente, yo sé. Pero sí, cierto, o sea, que porque están vendiendo, si se mudaron hace un año, ¿por qué están decidiendo vender? O sea, eso, cualquier comprador tendría esa duda, pues. Sí, entonces. Claro. A mí me pasó como anécdota cuando yo compré el año pasado, la vendedora no me dijo nada. De paso era como nueva y no se veía muy segura. Y en una de las visitas, porque hicimos varias visitas a la casa, estaba la dueña. Iba saliendo y pues me ha sentado en su cocina a tomar café con ella y me echó toda la historia de su vida. Y hubo muy buena conexión allí. O sea, el feeling y la energía que transmitió me dio a mí toda la confianza para comprarle la casa. Claro, todo está en la investigador. Pues sí, o sea, yo no se la pregunté, pero ella dijo todo. Salir de la casa y tomar un café. Y justo estaba pasando por ahí. O estaba parqueada. Ay, qué gracia. Qué bueno, ¿no? Ustedes van a ser muy buenos agentes, ¿no? Me parece. Ojalá que estuvieran en Miami. Todo no, primero Dios. Entonces ya sabemos cuáles son las obligaciones, ¿cierto? Ahora se los voy a repetir nuevamente. Espero que esta vez las tengan más grabadas. Gracias por la contribución. Yo creo que te voy a poner en YouTube, ¿eh? Si me lo permite. Me gustan las intervenciones de ustedes. Obligaciones en una relación sin corretaje. Empezamos. Obligaciones en una relación sin corretaje, ya se acuerdan que eran 3, ¿no? Cuando no existe una relación. O sea, básicamente lo que estamos estableciendo en esta relación es que no existe relación. Claro. Rendir cuentas de todos los fondos. Actuar con honestidad y equidad y dar a conocer todos los hechos conocidos que afecten sustancialmente el valor de la propiedad residencial que no sean evidentes para el comprador. Es importante que sepan que estas mismas tareas o obligaciones son requeridas para los 3 tipos de relación existentes. Claro. Yo sé que esta no es la común en Florida, como hace rato comentamos, pero ¿qué interés puede haber para un agente vendedor en esto si no hay relación, no hay comisión, ¿cierto? No sé, ¿se puede dar en la práctica realmente esto o no? Más que le afecta en esta parte de relación cuando estás con un comprador, que si tú estás representando al vendedor. Si estás trabajando con un for sale by owner, ¿no? Va a ser más difícil poder colectar la comisión, porque puede hacerte un acuerdo verbal de si te traes un comprador, te pagaría la comisión. Entonces tienes que tratar hay formas que usamos para previas de presentar la oferta, ¿no? En la que se le indica el nombre del representado, ¿no? Que va a ver la propiedad, y si este representado termina comprando la propiedad, entonces no debes esta comisión.
que nos hayas dicho verbalmente para que poder cobrar la comisión del vendedor. En el caso del comprador, no. Esto es para, por ejemplo, si tenemos una relación de agente único con el vendedor, por lo cual no podemos representar a la otra parte, y se presenta una persona que entra por un open house y tiene interés en presentar una oferta en la propiedad. Entonces, la comisión que hemos acordado con nuestro cliente, que es del 6%, digamos, por ejemplo, el 5%, en vez de compartirla con un agente que representa al comprador, ya nos podemos quedar con la comisión entera, 5%. Eso más o menos serían las situaciones, ¿no? Entre con vendedor y comprador. Bueno, ahora vemos las obligaciones del representante único, ¿no? El representante único tiene como obligaciones rendir cuenta de todos los fondos, ya lo hemos visto, actuar con honestidad y equidad, de nuevo, dar a conocer todos los hechos conocidos que afecten sustancialmente el valor de una propiedad residencial que no sean evidentes para el comprador. Además, tiene estas dos obligaciones que tienen que ver por el hecho de haber establecido una relación de corretaje, que es la de usar sus mejores habilidades, cuidado y diligencia durante el manejo de las transacciones. Presentar todas las ofertas y contraofertas oportunamente, a menos que el propietario, vendedor, haya dado instrucciones contrarias por escrito. ¿Okay? Por escrito. Y además las 4 obligaciones únicas para el representante único, que son la de confidencialidad, obediencia, lealtad y divulgación completa. Cuando hablamos de confidencialidad, estamos hablando de confidencialidad absoluta. Bueno, ahora vemos nuevamente las obligaciones, pero esta vez del correo de transacciones. Y son nuevamente las mismas: rendir cuentas de todos los fondos, actuar con honestidad y equidad, divulgar todos los detalles materiales relevantes conocidos que puedan afectar el valor de la propiedad, que no sean fácilmente visibles por el comprador. Luego, las 2 que son compartidas, que les acabo de preguntar antes a ustedes una de ellas: usar sus mejores habilidades, cuidados y diligencia durante el manejo de transacciones, y presentar todas las ofertas y contraofertas oportunamente, a menos que el propietario o vendedor haya girado instrucciones contrarias por escrito. Y las últimas 2 son exclusivas de una relación de correo de transacciones, que son confidencialidad limitada, a menos que una de las partes renuncie a este derecho, y ejecutar cualquier tarea adicional a acordar con cualquiera de las partes, porque como trabajamos con ambas partes, nos pueden solicitar hacer tareas con ambas, a diferencia de las otras 2 relaciones donde solamente podemos trabajar con uno o no trabajar con otro. Cuando hablamos de confidencialidad limitada, evita la divulgación de lo siguiente: el vendedor aceptará un precio menor que el precio solicitado por el Estado, que el comprador pagará un precio mayor que el precio presentado en la oferta, que el vendedor o comprador aceptarán condiciones de financiación distintas de las que se han divulgado previamente por escrito en las ofertas, y cualquier otra información solicitada por una parte para mantener la confidencialidad. Porque no solamente puede ser en los términos del precio, también puede ser las condiciones, digamos, de financiación, ¿no? En las cuales puede haber una condición distinta a la que ofrece tanto el vendedor como el comprador. Ahora les voy a dar 4 obligaciones y ustedes me tienen que decir a cuál de las 3 relaciones le corresponde. En algunas, o a una de ellas, a 2 de ellas, y en alguna a todas las 3. Primero es ser hábil y actuar con cuidado y diligencia. ¿Cuál de las obligaciones corresponde? Ser hábil y actuar con cuidado y diligencia. Entonces, a ver cuáles son las respuestas que me han dado. Entonces, ser hábil y actuar con cuidado y diligencia es cuando hemos establecido una relación con el cliente. Entonces, ¿cuáles son las relaciones en las que tenemos relación con el cliente? Son la de agente único y la de transacción, o sea, la B y la C, ambas. Seguimos. Dar a conocer todos los hechos conocidos que afecten el valor de una propiedad residencial que no sean evidentes para el comprador. ¿Quiénes tienen esa obligación? Y ahí tienen la tabla para poder consultar si quieren. No para el examen, pero sí. Y les he repetido 2 veces todo. Para que este capítulo no es fácil, porque es bueno que lo recuerden, porque vienen aquí 7 preguntas para el examen del Estado. No lo tomen a la ligera, esto es serio. Entonces, aquí, ¿quiénes tienen obligación? Las 3 relaciones tienen obligación, ¿okay? De dar a conocer estos hechos conocidos que puedan afectar el valor de la propiedad. No importa qué tipo de relación tengamos, siempre hay que divulgar esa información. A, B y la C. La tercera dice ejercer la confidencialidad absoluta. Mira que tienen esto de aquí para poder verificar eso. Ejercer la confidencialidad absoluta. Exactamente, la relación de agencia única es la que tiene la relación de agencia, ¿no?
y por lo tanto requiere estas obligaciones fiduciarias, que es la confidencialidad absoluta. Finalmente, realizar los deberes adicionales acordados. Porque, como le había dicho, ¿cuál es la relación en la cual podemos trabajar con ambas partes? Es la de corredor de transacción, la C. Perfecto. En las respuestas. Bueno, continuemos. Ahora vamos a hablar sobre la ley de divulgación de relación de corretaje. Una ley, ¿okay?, que nos obliga a divulgar la relación que establecemos con los clientes o no clientes. ¿Okay? Solo es necesario divulgar por escrito cuando se opera como agencia única o cuando no hay una relación de corretaje. Y estas divulgaciones escritas solamente son requeridas para transacciones definidas como para propiedades residenciales. Propiedades comerciales, negocios, arrendamientos no requieren la divulgación de relación de corretaje. Entonces, ¿qué propiedades se consideran residenciales? Las ventas de propiedad residencial mejorada, o sea, propiedades construidas de 4 o menos unidades. ¿Por qué de 4 o menos unidades? Porque se considera una propiedad residencial en un lote, cuando en un lote se construyen hasta 4 unidades, que se conocen como cuádruplex. Tú puedes tener una casa, un single family home, o puedes tener un duplex, o puedes tener un triplex, o puedes tener hasta cuádruplex o fourplex, que sería permitido por la zonificación. Y se considera todavía propiedad residencial, no comercial. Entonces yo puedo vivir en una de las unidades y alquilar las otras. Las ventas de propiedad residencial no mejorada. Cuando hablamos de no mejorada, estamos refiriéndonos a terrenos que son para uso residencial de hasta 4 unidades. Y la venta de propiedad agrícola de hasta 10 acres. Una propiedad que está zonificada agrícola, si mide 10 o menos acres, se considera residencial. Tampoco la divulgación requerida, ¿no?, para divulgar la relación de corretaje aplica a transacciones de propiedades que no sean residenciales, o sea, tales como shopping centers, negocios, oficinas, hoteles. Tampoco aplica para acuerdos de alquiler o arrendamiento. No hay que presentarle esta relación con un inquilino potencial o con el propietario. Subastas, la verdad que no se preocupan tasaciones y oportunidades comerciales. Digamos. Limitaciones en las relaciones de corretaje. Entonces, esto es lo que dificulta a veces, ¿no?, cuando tienes una relación establecida con un cliente, poder hacer negocio con la otra parte. Si una empresa de corretaje es corredor de transacción con el vendedor, entonces también puede ser corredor de transacciones con el comprador o tener una sin relación de corretaje con el comprador. ¿Okay? Si ustedes tienen una propiedad que están listado, por ejemplo, como corredores de transacciones y viene por la puerta del open house una persona que no tiene representación, o sea, no tiene un agente, porque usted está trabajando con un agente, no. Ok, entonces tú puedes trabajar con esa persona de dos formas, como corredor de transacciones o también como sin representación de corretaje. Para trabajar como corredor de transacción no necesitas hacerles que firmen ninguna divulgación, pero si vas a trabajar sin relación de corretaje, entonces sí tienes que hacerles que firme una divulgación que les voy a enseñar más adelante. Pero en ambos casos puedes trabajar con ese cliente. Ahora, si tiene una relación de representante único para el vendedor, entonces solamente puedes trabajar sin relación de corretaje con el comprador, ¿ok? Porque como representante único solo puedes representar a una parte en la transacción. Entonces, no hay posibilidad de trabajar con el comprador como corredor de transacciones, ni tampoco como representante único, porque te quedarías agencia dual. Solo puedes trabajar sin relación de corretaje. Entonces estás obligado a que si tú eres representante único de tu vendedor y estás en un open house, cualquier persona que entre por la puerta que no tenga representante, tienes que, antes de iniciar negociaciones, hacerle que firme la divulgación de no representación, que es como parte de los documentos. ¿Entendieron eso, Alejandro? O sea, déjeme ver si entendí aparte. Ok. Solo se convierte en dual si eres un representante único. Porque en el caso anterior, si es una empresa de corretaje, el agente que representa al vendedor también podría representar al comprador, pero ahí no se convierte en algo dual. Exacto, no es, porque es representación limitada con ambos. Entonces, solamente se crea dual cuando hay representación con relación de agencia, que es representación única. Ahí sí habría dual, porque no puedes tener una relación fiduciaria con ambos al mismo tiempo. Mientras que si tiene una representación limitada, bueno, ofrece el servicio a ambos sin
que tener. ¿Se fuiste? Lo siento, mi internet últimamente no está No, funcionando. anoche tuve un pequeño problema con el internet, le voy a decir, ¿eh? Tuve que conectar al móvil Sí, para terminar la clase. Sí, nunca me había pasado. sí. Entonces me decía, perdón, que me quedé frisada. No, yo creo que la entendiste, ¿no? Ah, No sé la diferencia. Bueno, lo estaba explicando tú mismo, así que está bien. entonces solo cuando es representante único se convierte en dual. Dual, claro. Vamos a ver unos ejemplos, ¿está bien? Ok. Ok. Ejemplo práctico número 1. Un corredor Brown trabaja con el comprador Jones como corredor de transacción inmobiliaria. El corredor Brown también publicó una propiedad para la venta que el comprador Jones piensa comprar. Si el comprador Jones va a adquirir esta propiedad, ¿qué relación puede tener el corredor Brown con el dueño de la propiedad publicada para la venta? O sea que Brown trabaja con un comprador, con el cual ya tiene una relación de corredor de transacciones. Y a partir de ahí ustedes pueden decir qué tipo de relación podemos establecer con el vendedor. Puede haber con el vendedor si ya tenemos una relación de corredor de transacciones con el comprador. ¿De transacción también o sin relación? Exacto, María José. El corredor Brown puede publicar la propiedad para la venta como un corredor de transacción o con una correlación sin corretaje, pero no puede ser un corredor de transacción para el comprador y un representante único para el vendedor. Solamente puede ser corredor de transacciones para ambos. Perfecto. Vamos a ver otro ejemplo, el número 2. Amy, agente de ventas, trabaja para XYZ Real. Amy pone en venta una vivienda y establece una relación de representante único con el vendedor. Un comprador se pone en contacto con Amy y quiere ver la propiedad. ¿Qué relación puede tener Amy con este comprador? A ver. Sin relación. Con representación. Sin relación. Solamente puede tener una relación sin representación, correcto. Debido a que Amy y XYZ Realty tienen una relación de representante único con el vendedor, Amy debe representar al comprador sin una relación de correcto. Muy bien. Ahora vamos a una pregunta. Entonces, hablando de las divulgaciones, ¿no? Dijimos que habían dos divulgaciones que habían que utilizarse si se tiene relación como representante único o si se tiene una relación sin relación de corretaje. Entonces, esta es la divulgación de representante único. La vamos a poder ver en el libro. Básicamente lo que consiste en estas divulgaciones es en instruirlo o educar al cliente en cuanto a cuáles son las obligaciones que tenemos con el cliente, si lo representamos en esta calidad. Entonces, la dice aquí, la ley de Florida requiere que los titulares de licencia de bienes raíces que operan como representantes únicos divulguen sus deberes a los compradores y vendedores. Entonces, como representante único, la que pone el nombre de la compañía de corretaje, tiene la compañía de nosotros los siguientes deberes con usted. Y están las 9 obligaciones que hemos listado anteriormente. Las pueden ver: actuar con honestidad, lealtad, confidencialidad, obediencia, plan de divulgación, rendición de cuentas de todos los fondos, capacidad, cuidado y diligencia de la transacción, presentar todas las ofertas y contraofertas y divulgar todos los hechos conocidos que afecten en forma sustancial el valor de la propiedad. Todas las 9 obligaciones de agente único. Y luego le hacemos al cliente, vendedor o comprador que firme y ponga la fecha de la firma. Okay. Por supuesto, va a ser fácil que un cliente les firme este documento porque le estamos ofreciendo todas estas obligaciones, deberes, ¿no? Es más fácil conseguir hacerlo esto con un agente, cliente, vendedor o comprador al cual le vamos a representar como representante único, ¿no? Con lealtad, obediencia, confidencialidad y todo eso. ¿Por qué no? Acá firmo, pam, pam, pam. Si no firman o no quieren firmar, lo que tienen que tomar una nota en la forma de decir que el cliente no quiso firmar, pongan fecha y se lo devuelven a la oficina de corretaje, que lo tienen que mantener en récords por 5 años. Igualmente, la otra forma de aviso de relación sin corretaje. Este es el caso de que no exista relación de corretaje. Hay que darle también esta divulgación donde también se listan las 3 obligaciones que tenemos, a pesar de no tener relación con ellos. La de actuar con honestidad, divulgar todos los hechos conocidos que afecten de forma sustancial el valor de la propiedad y rendir cuenta de los fondos entregados al titular de licencia. ¿A quién posiblemente le ofrecemos que firmen esto? ¿No? Por ejemplo, al comprador que entró en un open house sin representación, ¿no? Antes de presentar la oferta con él. Al vendedor for sale by owner, ¿no? Al cual le vamos a presentar una oferta de un cliente de nosotros. A esos 2 casos vamos a usar esta forma. Ahora, conseguir que te firmen esto va a ser difícil, sobre todo el vendedor. Aquí no firma nada, aquí solamente el contrato de compra-venta. Bueno,
Entonces, el cliente rehusó firmar, ponen ahí y ponen la fecha y se lo llevan a la oficina, se lo entregan al corredor para que lo mantenga el contrato. Y ustedes proceden, continúan con la transacción, no les detiene la transacción. Solo tienen que intentar que lo firmen. Ahora, habíamos dicho de que hay casos en que nosotros representamos como agente único al vendedor, ¿no? Y un comprador está interesado en ver la propiedad, pero no la podemos mostrar porque está representado por otro agente de la oficina de nosotros como agente único. Y porque haríamos una agencia dual de pasar esto, ¿no? Entonces, para evitar y para resolver este problema de agencia dual, se puede hacer se puede transicionar de agente único a corredor de transacción. Entonces, antes de cambiar la relación de agente único a corredor de transacción, el agente deberá primero obtener un consentimiento escrito y firmado por parte del principal. Vamos a ver un ejemplo. Ivette y Zach, agentes de ventas, trabajan para Extra Fine Realty. Los dos trabajan para la misma compañía de corretaje. Ivette ha publicado recientemente para la venta la vivienda situada en 3456 Main como representante única para el vendedor. Zach es un representante único para el comprador Black. Si el comprador Black quiere ver la vivienda situada en 3456 Main Street, ¿cómo puede hacerlo en forma legal? Evitando agencia dual, ¿no? Porque ambos están representados como agentes únicos, uno para el vendedor y otro para el comprador. Bueno, debido a que Extra Fine Realty está actuando como representante único, tanto para el vendedor de 3456 Main Street como para el comprador Black, el vendedor y el comprador deben firmar un aviso de consentimiento para hacer la transición a corredor de transacción y así poder mostrarle esta propiedad al comprador Black. O sea, ya dejan de tener una relación de agente único, sino ahora pasan a tener una relación de corredor de transacciones. Entonces, hay que hacerle firmar este documento, que es la transición a corredor de transacciones. Sí, María Julia. En ese caso, ambos tienen que pasar a ser corredor de transacciones. Ambos, no puede ser uno solamente. Ambos. Ok. Porque si uno con ellos como agente único, el otro tiene que ser sin relación de corretaje. Ok. Todavía, que el corredor de transacciones. Ahora, si por ejemplo tenemos relación de corredor de transacciones con el comprador y solamente relación de agente único con el vendedor, el único que tiene que firmar esto sería el vendedor, para que te pase una relación de corredor de transacciones, porque ya tenemos una de corredor de transacciones con el comprador. Este es el caso extremo, ¿no? Para evitar agencia dual. Entonces, como ustedes verán, esta forma lo que contiene son instrucciones a la persona con la que tenemos una agencia, ¿no? Única, y dice, la ley de Florida permite que los titulares de licencia de bienes raíces que representan a un comprador o a un vendedor como representante único cambien de una relación de representante único a una de relación de corretaje de transacciones con el fin de que el titular de licencia pueda asistir a ambas partes en una transacción de bienes raíces, proporcionando una forma limitada de representación tanto al comprador como al vendedor. Este cambio en la relación no puede ocurrir sin su consentimiento previo, por escrito. O sea, esta forma sí la tienen que firmar, no como en el caso anterior de sin representación o como agente único en la cual no la firman y ustedes pueden proceder. El cambio de una relación de agente único a una de corredor de transacciones tiene que obligatoriamente firmarla el cliente para poder proceder. ¿Okay? Y básicamente lo que aquí recuenta son que ya no tienen las 9 obligaciones originales que les hicimos, ahora solo tienen 7 y además tienen representación limitada. Lo bueno es que ya ustedes están, no les repercute legalmente cualquier error que pudiésemos cometer en la transacción. Alejandra. Entonces, para que una situación de esa se dé aquí, básicamente es por desconocimiento de la gente, porque si usted puede cambiar me refiero a una situación dual, si usted puede cambiar su representación a representante por transacción, para que se dé una situación dual es por desconocimiento de la gente, porque parece ser que solo la representación se cambia, digamos, fácilmente firmando ese nuevo papelito o ese nuevo acuerdo. Bueno, pues posiblemente ya se sepa en la oficina de corretaje cuál es la política del corredor para coger nuevos listings, ¿no? Si está trabajando primordialmente representando como agente único o como corredor de transacciones. Por lo general, en la vida real, o sea, fuera de la teoría, los corredores prefieren una relación de corredor de transacciones. Sí, son pocos los que adquieren por el negocio de listar propiedades para la venta, a lo mejor
relación en la Florida, la de corredor de transacciones, con la cual puedes trabajar con ambas partes al mismo tiempo, Claro. sin tener que firmar ningún tipo de divulgación. Corredores que trabajan primordialmente con compradores, ¿no? Tal vez les puede ayudar en su marketing, ¿no? A coger más clientes compradores, ofreciendo representación única. Ujú. Claro, entonces, como ya saben que su ingreso de comisiones va a estar limitado a la comisión del comprador, no pueden coger la comisión completa. Creo que la política de la oficina es que solamente hacemos representación única para nuestros compradores. Ujú. Mejor servicio Y posible. esta comisión, a ver, el vendedor solo da un porcentaje, ¿verdad? En la actualidad, el vendedor es el que paga toda la comisión, ¿no? Y en el acuerdo de listar la propiedad, el comprador, el agente corredor va a incluir las compensaciones que va a ofrecer a corredores que cooperen trayendo compradores. Ahora hablemos sobre el mantenimiento de registros y retención de documentos de divulgación. Los corredores tienen que mantener todos los acuerdos que contraten los servicios de un corredor, no listados, no relacionados al corretaje, y conservar los documentos de divulgación de la relación de corretaje y los acuerdos de corredor de comprador durante 5 años. La retención de documentos se aplica a transacciones residenciales que resulten en un contrato escrito y transacciones no residenciales que utilicen asociados de venta designados. Eso lo vamos a ver más adelante. Estas excepciones a los requisitos de divulgación. No es requerido que ustedes salgan a la calle con un portafolio lleno de divulgaciones para que la firmen quienes se encuentran en camino de ustedes. No, es solo será necesario cuando se establezcan negociaciones. ¿Okay? Cuando se empieza a entregar información relacionada sobre la capacidad de adquirir una propiedad, negociaciones, esas cosas, ¿no? Durante un encuentro casual donde no se está involucrando información confidencial, ¿no? No se va a hacer una oferta, no va a existir un acuerdo de representación o una negociación sobre un contrato. En esos casos no es necesario que se tenga un documento y se establezca la relación con un documento de divulgación. Acuérdense también que como corredores de transacciones no requieren divulgación. En un open house o puerta abierta o en una exhibición de una casa modelo, cuando responden a preguntas generales sobre características de propiedades anunciadas para la venta, les llama a averiguar, ¿no?, sobre cuántas habitaciones tiene, o cosas específicas, si los closets son walk-in closets, las dimensiones que no aparecen en el listing. Entonces, información específica, información no requiere una divulgación para dar esta información. Durante encuentros casuales no anticipados entre un licenciatario y un comprador o vendedor, que no impliquen obtener cierta información confidencial. Cuando los licenciados saben que los propietarios, vendedores o los compradores ya están siendo representados por un agente único o un corredor de transacción. En ese caso, no hay que entrar a una divulgación, simplemente se maneja la transacción a través del representante. Cuando se vende nuevas viviendas construidas por el desarrollador. Entonces, hablemos sobre las transacciones de bienes raíces no residenciales. Cuando ambas partes de la transacción, tanto el vendedor como el comprador, poseen activos por $1 millón o más, será posible que el corredor designe 2 vendedores asociados registrados en su oficina para que representen a ambos, uno como agente único del vendedor y otro como agente único del comprador, pero como agentes designados. ¿Okay? Para eso tienen que firmar ambos partes las divulgaciones por escrito. Una es la divulgación de representante único, que ya lo hemos visto, y la otra es la divulgación de agente de ventas designado. Entonces, esto es una especie de permitido agencia dual. Una agencia dual permitida, pero las partes tienen que ser ¿no?, personas que tengan por lo menos $1 millón en activos y se trate no de una propiedad residencial, sino puede ser comercial, industrial, o sea, pero que no sea residencial. Las divulgaciones tienen que ser retenidas por los corredores durante 5 años. ¿Cuándo termina una relación de corretaje? La mejor forma de terminar una relación de corretaje es que se cumpla el propósito de la relación, ¿no? De la relación que establecimos fue para vender una propiedad, representando a un vendedor, se logra vender, se ha cumplido y hemos terminado la relación de la mejor forma, ¿no?
porque también hemos recibido una comisión a cambio de nuestro trabajo. También puede ser que las partes se pongan de acuerdo de terminar la relación antes del término. Las condiciones de mercado ya no se prestan a poder vender la propiedad al precio listado. Es decir, no, por terminar el acuerdo de representación para el Estado. Se vencen los términos del acuerdo. Bueno, no se puede establecer una relación sin un término especificado de vencimiento. ¿Okay? Por lo que ustedes van a obtener un listado para vender la propiedad, tienen que tratar de conseguir el máximo de tiempo posible para que ustedes les permita, ¿no?, poder establecer una venta antes de que se venza. Entonces puede ser 3 meses, 6 meses, 9 meses, lo preferible es un año, ¿no? Aunque eso todo va a depender del vendedor también, hasta cuánto tiempo le va a permitir listar la propiedad que tan apuro tenga. También tiene que ver con el precio que se liste la propiedad. Entonces, tiene un término de acuerdo y cuando termina, ya se acabó la relación. El corredor renuncia a la relación o el principal revoca la relación. Entonces, que por un lado puede ser tanto el corredor como por otro lado el cliente pueden terminar la relación antes del tiempo, ¿no? De acuerdo a los términos pueden indicar el tiempo requerido para un término más temprano, ¿no? Puede ser porque no están cooperando una de las partes. Por ejemplo, usted tiene una relación con un comprador y el comprador no está obteniendo diligentemente no está buscando obtener una preaprobación para poder presentar una oferta real que presente una propiedad que estamos mostrándoles. Porque no es buena idea empezar a mostrar propiedades cuando tu comprador ni siquiera ha sido preaprobado, ¿no? Entonces tiene que tener ya una preaprobación, mostrarte que tiene los fondos listos para poder cerrar la transacción cuando presenten la oferta y para que te acepten la oferta, porque muchos vendedores no van a aceptar una oferta sin que esté el comprador preaprobado. El corredor, propietario, vendedor o el comprador fallecen sin haberse cumplido el propósito del acuerdo. La propiedad es destruida o expropiada y el propietario vendedor se declaran en bancarrota, ¿no? La bancarrota puede detener, ¿no?, un listado de propiedad para la venta porque puede hacer que se incluyan entre los activos que van a satisfacer las deudas si no se trata de la vivienda principal. Hemos terminado la unidad número 4. Mañana continuaremos con la unidad 5. ¿Tienen algunas preguntas sobre esta unidad que les ha parecido? De aquí vienen 7 preguntas para el examen del Estado. Importante no solamente que lo memoricen, sino también que lo entiendan, ¿no?, para poder aplicarlo. Por eso es bueno que estudien que hagan las prácticas y cuestionarios de esta unidad. Nada más que decirles, gracias por su atención y nos vemos mañana temprano